El día de hoy les traigo un video en el cual explico cómo resolver el problema 4-4 del libro de Ingeniería Mecánica de Estática del autor Hibeler de la 12ª edición. El ejercicio dice lo siguiente: dos hombres ejercen fuerzas de F igual a 80 libras y P igual a 50 libras sobre las cuerdas, ¿no? Como se ve aquí en la figura. El hombre A, el hombre B y el hombre C. ¿Sale? Determina el momento de cada fuerza respecto del punto A, que es el que tenemos aquí. ¿Vale? Y nos hacen una pregunta: ¿de qué forma girará el poste? ¿En el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario? Bueno, para poder contestar esa pregunta, entonces deberíamos de calcular cuál es el momento total o el momento neto que causan las dos fuerzas respecto a ese punto. ¿Vale? Bien, entonces para resolver el ejercicio vamos a enfocarnos primero a determinar el momento de cada fuerza, ¿sí? Respecto al punto A. ¿Vale? Entonces, estratégicamente, nosotros vamos a decidir que el punto A es nuestra referencia. También podemos establecer que tenemos nuestro sistema cartesiano de la siguiente manera. Si esa es nuestra referencia, entonces nuestro sistema cartesiano lo podemos dibujar algo así. Bien, entonces tenemos la fuerza P, que más o menos está a esta altura, ¿sí? Y por el otro lado tenemos a la fuerza F. Muy bien, ahí está, ¿vale? Ahora, ¿qué debemos de hacer? Bueno, en nuestro origen, hacia acá tengo el eje de las X, hacia el eje de las Y. Observamos que ambas fuerzas, ¿sí? Tanto la fuerza P, que es la que tengo por aquí, y la fuerza F, ambos se encuentran en el plano XY. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que ambas fuerzas solo tienen componentes X y Y. ¿Vale? Eso es por un lado. Ahora, nos dan la magnitud de ambas fuerzas, ¿no? La magnitud de la fuerza P es igual a 50 libras y la magnitud de la fuerza F es igual a 80 libras. ¿Vale? Muy bien. También nos dan las distancias que hay del punto A, que es nuestra referencia, hasta el punto donde está ejerciéndose la fuerza F. Y también nos dan la distancia que hay de A hasta el origen o el punto inicial del vector P. ¿Vale? En el caso de la fuerza F se encuentra a 12 pies desde A, ¿sí? Y la fuerza P se encuentra a 12 más 6 pies, que serían 18 pies. ¿Vale? Bien. Entonces, para calcular el momento de cada fuerza respecto al punto A, recordarán ustedes que existe una definición para calcular el momento de una fuerza respecto a un punto. ¿Vale? En este caso, vamos a calcular primero el momento causado, el momento causado por la fuerza P, respecto al punto A. Respecto al punto A. ¿Qué significa eso? Bueno, pues matemáticamente, vamos a escribirlo así: el momento en A causado por la fuerza P es igual al producto cruz, recuerden, de manera vectorial, de un vector R, producto cruz, en este caso el vector P, ¿sí? Donde R, si ustedes recordarán, R es un vector posición, un vector que en este caso sería un vector que hay desde mi punto de referencia hacia donde está el punto
de origen del vector P. En este caso, mi vector R debería de ser de aquí hasta acá, ese punto, ¿vale? El cual nosotros vamos a llamarle pues un vector R1, ¿sí? Vamos que no se ve el color, ¿sí? Es nuestro vector R1. Entonces aquí le vamos a poner R1, producto cruza el vector P, ¿vale? Nosotros vamos a resolver este ejercicio utilizando esa definición, ¿vale? Eso significa entonces que debemos de escribir ambos vectores de manera cartesiana, ¿sí? Es decir, utilizando los vectores unitarios I y J. ¿Por qué I y J? Bueno, porque hace rato dijimos que ambos vectores se encuentran en el plano XY, por lo tanto, esos dos vectores no tienen una componente Z, ¿sí? O que se encuentra en la dirección K, ¿vale? Muy bien, entonces, en el caso del vector R1, vemos claramente que solo tiene una componente en la dirección Y o en la dirección J. Y en este caso, pues rápidamente podemos escribir que el vector R1 es igual, en este caso, a 12 más 6 serían 18 pies en la dirección J, ¿sí? Ya que solamente va en la dirección hacia arriba, verticalmente. En el caso del vector P, vean que tiene dos componentes. Y además vemos que hay una dirección respecto a la horizontal de 45 grados, es decir, sería este ángulo que tenemos por acá. ¿Vale? Muy bien, entonces, básicamente podemos guiarnos con un triángulo más o menos así. Ahí está más o menos, ¿vale? ¿Dónde? Pues hacia acá tenemos al vector P, hacia acá tendríamos a su componente Y hacia abajo, ¿sí? Y hacia la izquierda tendríamos al vector P. Y en este caso el ángulo que tenemos nosotros es de 45 grados y corresponde a este ángulo de, ¿vale? Recordar que la magnitud de P es de 50 libras. Muy bien, entonces por trigonometría podemos calcular las componentes X y Y del vector P. Por lo tanto, el seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso es la magnitud del vector PY, entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector P. Por lo tanto, la magnitud de la componente Y de P sería igual a P por el seno de 45 grados. Pero recordarán que P es igual a 50 libras. Entonces, aquí simplemente colocamos 50 libras por el seno de 45 grados. Haciendo los cálculos, nosotros sabemos que el seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, la componente Y es igual a 50 entre 2, pues simplemente nos queda 25 por la raíz de 2 libras. Y esa es la magnitud de PY. En el caso de PX, pues simplemente sería PX es igual a la magnitud de P por el coseno de 45 grados, ¿vale? Sustituyendo los datos, P vale 50 libras y el coseno de 45 es igual raíz de 2 sobre 2, ¿vale? Por lo tanto, la magnitud X del vector P es 50 entre 2, me quedarían igual 25 por la raíz de 2 libras. ¿Vale? Entonces, el vector P, ¿sí? El vector P lo podemos escribir de manera vectorial. Veamos que la componente X va hacia la izquierda, entonces es negativo. Sería menos la magnitud X, o menos Px, que es menos 25 por la raíz de 2 libras, ¿sí? En la dirección Y, en la dirección de las X, ¿vale? Y vean que la componente Y va hacia abajo también, entonces sería menos
y la componente Y nos resultó en magnitud menos 25 por la raíz de 2 libras en la dirección. Y como pueden ver, ya tenemos al vector R1 y al vector P. Y eso nos va a poder permitir calcular a nuestro momento respecto al punto A causado por la fuerza. ¿Vale? Muy bien. Entonces hacemos el producto cruz de estos dos vectores y resulta lo siguiente. El momento respecto a causado solamente por la fuerza P no es más que calcular el determinante de los dos vectores y los resolvemos de la siguiente manera. Colocamos nuestros vectores unitarios I, J y K y enseguida en la siguiente fila colocamos las componentes del vector R. ¿Sí? Siempre vamos a colocar componentes del primer vector que aparece por aquí. ¿Vale? Porque recordarán que no es lo mismo el producto cruz de P con R. ¿Vale? Muy bien. Entonces vean que el vector R solo tiene componente J, entonces su componente ni es 0 y aquí serían 18 pies y en su componente K es 0. Mientras que el vector P pues tiene componente ni menos 25 por la raíz de 2 y en la componente Y también es menos 25 por la raíz de 2 y en la dirección K no tenemos, es igual que 3. ¿Vale? Ahora, ¿cómo calculamos este determinante? Tendríamos el momento respecto a causado por la fuerza P es igual a, vean, aquí tendríamos que escribir el vector unitario I y para eso el determinante sería cancelar la columna y la fila y nos quedaría I que multiplique, sería I que multiplique a, si cancelé la columna y la fila, entonces me quedaría el producto de 18 por 0 y eso me da 0. Y aquí también tendríamos menos 25 por raíz de 2 por 0 y eso prácticamente es 0. Entonces no estaríamos aportando ninguna componente en la dirección Y, entonces aquí simplemente sería 0. ¿Vale? Ahora sigue el vector unitario J y para eso siempre vamos a colocar un menos J por cancelo esta columna y la fila y vean que voy a tener 0 por 0 y acá 0 menos 25 por raíz de 2 por 0 y esto también me va a dar 0. Entonces aquí prácticamente su componente es 0. Ahora sigue más la dirección o el vector unitario K que multiplique. En este caso cancelamos, ¿sí? Cancelamos la columna y la fila y vean que aquí me quedaría esta componente 0 por esto me da 0 y aquí sería esto multiplicado por un menos. Vean que este producto no nos da 0. ¿Vale? Muy bien, entonces una vez ilustrado eso voy a borrar esto de aquí. Entonces nos quedaba menos por el menos de acá, nos queda más y nos queda 18 que multiplique a 25 por raíz de 2. Muy bien, y esos serían los tres componentes del vector momento de A respecto a la fuerza P. Vean que la dirección I es 0, componente J es 0, y aquí nos queda 18 por 25. ¿Sí? Por raíz de 2 y aproximadamente haciendo las cuentas eso nos da de 636.4 y las unidades son libra-pie en la dirección K. ¿Vale? Y eso era de esperarse porque conceptualmente ustedes cuando realizan el producto cruz de dos vectores, que como ambos vectores se encuentran en el plano XY, entonces el vector resultante debe de ser perpendicular al plano que forman ambos vectores. Y el plano básico, digamos que la dirección perpendicular al plano, pues en este caso es la dirección K. ¿Vale? Y nos quedó un momento positivo. ¿Sí? Otra manera de escribir a este momento respecto al punto A y causado por la fuerza P es igual a 636.4 libra-pie
pero en lugar de poner K, podemos denotar que el momento es en el sentido antihorario, ¿vale? Como se establece en la literatura, ¿vale? Entonces, eso es lo que significa. Muy bien, entonces ya hemos contestado parte de la primera instrucción que determina el momento de cada fuerza. Ahora nos falta determinar el momento causado por el vector F, por la fuerza F. Y para eso vamos a hacer algo similar, pero ahora sería lo siguiente: la suma, perdón, el momento, ¿sí? El momento respecto al punto A causado solamente por la fuerza F es igual al vector, en este caso, es un vector posición, pero nosotros lo vamos a nombrar como R2, y ese vector R2 debe de ser un vector que va desde aquí, desde el punto de referencia, hasta el punto donde inicia el vector F, en este caso hasta aquí, y este sería mi vector 2. Ajá. Y como ustedes pueden ver, la magnitud de ese vector es 12 pies. Ajá. Entonces aquí tendríamos el vector R2, producto cruz, con el vector F. ¿Sale? Bien, entonces acabo de mencionar que el vector R2 tiene una magnitud de 12 pies y solamente está dirigido en la dirección J, no es la redundancia, ¿vale? Mientras que las componentes del vector F, vean que nos dan la dirección y sería utilizando este triangulito que tenemos por aquí, ¿no? Entonces nosotros podemos establecer que aquí hay un ángulo, ¿verdad? Y ese ángulo se refiere a un triángulo que se forma más o menos entre la vertical, ¿sí?, con la dirección de los ejes Y con el eje X. Por lo tanto, el ángulo θ que nosotros tenemos ahí sería este, ¿sí? Donde el triángulo que estamos analizando, bueno, aquí sería nuestro vector F, ¿sí? Hacia acá sería la componente y hacia acá tendríamos la componente X de F, ¿vale? Bien, entonces, este ángulo θ es el mismo ángulo que hay en este otro triángulo, en este que está aquí. Y por lo tanto, podemos escribir o dibujar más o menos ese mismo triángulo, que es semejante al que dibujé de este lado. ¿Vale? Muy bien. Entonces, el ángulo θ es el mismo y este ángulo es igual a este y corresponde al que tenemos acá. ¿Vale? Vean que el triángulo aquí tiene una medida de 3, 4 y 5. Por lo tanto, utilizando los conceptos de funciones trigonométricas, vemos que el seno de θ es igual al cateto opuesto, que en este caso es 4, entre la hipotenusa, que vale 5. Y el coseno de θ es igual al cateto adyacente, que es 3, entre la hipotenusa, que vale 5. Y por este otro lado, observamos que el seno de θ es cateto opuesto, que en este caso es la magnitud de la componente X entre la magnitud de F. Por lo tanto, la componente X de la fuerza es F, pasa multiplicando por el seno de θ, mientras que la componente Y es igual a F por el coseno de θ. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sustituir los datos. Recuerden que la magnitud de F es igual a 80 libras. ¿Vale? Muy bien, entonces aquí nos quedaría 80 libras, ¿sí?, la magnitud de F por el seno de θ, pero el seno de θ es 4/5. ¿Vale? Muy bien, entonces haciendo las cuentas, eso nos corresponde a 64 libras. ¿Sale? 64 libras. La componente Y sería la magnitud de F, que es 80 libras, que multiplique al coseno de θ, pero el coseno de θ es igual a 3/5. Entonces esto sería por 3 entre 5. Haciendo las cuentas, nos resulta que la componente Y tiene una magnitud de 48 libras. ¿Vale?
Muy bien, una vez estimado las magnitudes de las componentes, entonces nuestro vector F, o nuestro vector fuerza, ¿sí? Nuestro vector fuerza F es igual a ¿quién? Vean que la componente X va hacia la derecha, es decir, en la dirección positiva. Y esto es igual a 64 libras en la dirección Y. Mientras que la componente lleva hacia abajo, es negativo, menos, nos salió de 48 libras. Entonces aquí serían menos 48 libras en la dirección J. ¿Vale? Muy bien, entonces ya tenemos tanto el vector R y el vector F, y por lo tanto podemos calcular el momento respecto al punto A causado por la fuerza F nada más. ¿Vale? Muy bien, entonces haciendo las operaciones respectivas, vamos a hacer de este lado, vean que el momento respecto al punto A causado por la fuerza F es igual al producto cruz, ¿no? Entonces para eso pues colocamos los vectores unitarios y J y K. En la siguiente fila colocamos las componentes del vector R2, que en este caso solo tiene componente J, la de 12 pies. Entonces aquí tendríamos 12 pies. La componente K vale 0 y la componente I también. Y la fuerza F vale 64 libras en I. Entonces aquí tendríamos 64 libras y la dirección J es menos 48 libras. Es menos 48 libras, mientras que la componente K vale 0. ¿Vale? Entonces, haciendo las cuentas, vean nuevamente cuando, bueno, la componente I de este vector, pues sería cancelar la columna y la fila, y vean que aquí tendremos 0, 12 por 0, y aquí tendremos 48 por 0. Eso, a final de cuentas, es 0. ¿Vale? Luego la componente J tendríamos que poner menos J, cancelamos la columna y la fila, y vean que quedaría 0 por 0 y 64 por 0, y prácticamente nos da 0 la componente J. ¿Vale? ¿Qué pasa con la componente K? La componente K sería cancelar esta columna y la fila, y vean que nos quedaría 0 por este término, nos da 0, y por acá nos quedaría 64 por 12 por un signo menos que hay aquí. ¿Vale? Ok, entonces aquí nos quedaría menos, ya dijimos que esto es 0, nos quedaría menos 64 libras, ajá, por 12 pies. ¿Vale? Por 12. Haciendo las operaciones nos queda que el momento respecto de A causado solamente por la fuerza F es igual a menos 64 por 12, nos queda, a ver, hacemos la cuenta, serían 768 libra-pie negativo. Ajá, libra-pie negativo en la dirección. O también lo pueden escribir el momento respecto a causado por la fuerza F es igual a 768 libra-pie en sentido horario. En sentido horario significa que el momento es negativo. ¿Vale? Bueno, hasta ahí hemos contestado la pregunta de, pero hemos determinado los momentos causados por cada una de las fuerzas. ¿Vale? Sería este valor y este valor. Pero después nos preguntan, y nos están preguntando de qué forma girará el poste, en el sentido de la manecilla del reloj o en el sentido contrario. Bueno, entonces para eso necesitamos calcular, primero que nada, el momento total, ¿sí? Calcular el momento total en el punto A, en ese punto A. Y para ello, pues solamente tenemos que sumar, ¿sí? La suma de momentos en A es igual al momento causado por la fuerza P, que en este caso es de 636.4 libras-pie en la dirección K.
y acá tenemos un valor negativo, o sea, menos 768 libra-pie en la dirección K. Entonces aquí, como ambos valores están en la misma dirección, hacemos la resta, 636, ¿sí? 636.4 menos 768. Y eso nos queda de menos 131.6 libra-pie en la dirección K. O también, como nos queda negativo, es igual a 131.6 libra-pie. Y como es negativo, entonces el poste va a girar en sentido horario, ¿no? ¿Vale? Con eso respondemos esa pregunta. El poste girará en sentido horario, ya que nos salió negativo. Muy bien, chicos, pues hasta aquí hemos terminado de resolver este problema. No olviden dejarme sus comentarios, sus dudas en la parte de abajo del video. Si les gusta este contenido, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta a los videos. Eso realmente me motiva y me ayuda mucho a seguir creando material para ustedes, ¿no? Nos vemos a la próxima. Chao.